Amén. Dios le bendiga, hermanos. Agradecemos al Señor por permitirnos una vez más llevar adelante su palabra y a cada uno de ustedes por seguir de cerca estos mensajes cada semana del tomo 2 del libro Fundamento de la Fe Cristiana de la editora Árbol de la Vida. Esperamos que esta palabra del día de hoy sea de edificación para sus vidas. Pero antes de comenzar quisiera elevar una oración al Señor. Padre, te pedimos que abra nuestra mente, abra nuestro entendimiento, llévanos al Espíritu, permítenos ganar la realidad de esta palabra. Te pedimos, Señor, que te añadas como la vida a nosotros mientras escuchamos este mensaje. Padre Celestial, te agradecemos por tus bendiciones, por cada una de ellas reveladas en el libro de Efesios. Gracias, Señor. Amén. En el día de hoy estaremos desarrollando el tema El Plan de Dios, parte 4, que lleva por título El sellar y las arras del Espíritu. Y tiene como base bíblica Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Qué tal si lo leemos, amados hermanos? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Los aspectos de las bendiciones espirituales reveladas en el libro de Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14, que hasta ahora hemos visto, son las siguientes: la elección y la predestinación del Dios Padre, la redención y el encabezamiento de Dios Hijo. Y hoy estaremos revisando el sellar y las arras del Dios Espíritu. Estos aspectos, amados hermanos, nos muestran que Dios Padre hizo un plan y Dios Hijo lo cumplió y Dios Espíritu Santo lo aplicó a nosotros, como lo revela Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La frase que dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo quiere decir que cuando creímos en el Señor Jesús, recibimos el Espíritu Santo en nuestro interior como un sello. Ahora bien, ¿por qué el Espíritu Santo actúa en nosotros como un sello? Para responder esta pregunta, necesitamos ver qué es un sello. Un sello es una imagen que se usa para estamparla sobre una superficie. Dicha imagen, hermanos, representa a su poseedor y tiene como objetivo autentificar lo que se sella, marcar como propiedad y posesión. Esto quiere decir que el Espíritu Santo en nosotros autentifica nuestra salvación, le da la validez de que realmente somos salvos, como lo podemos leer en Romanos capítulo 8, versículo 16, que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Y por otro lado, el Espíritu Santo como sello en nosotros indica que recibimos al Espíritu como una marca de propiedad, indicando que le pertenecemos a Dios y que somos su propiedad. Aleluya. ¿Qué tal si le dice a su hermano que está a su lado: hermano, le pertenecemos a Dios, somos de su propiedad, en Él estamos seguros, Señor Jesús? Es por esto, amados hermanos, que ya no podemos hacer lo que queramos, sea de pensamiento, palabra o de hecho, ya que si vivimos como si nosotros fuéramos los dueños de nuestra vida, contrictaremos al Espíritu, como dice Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es contristar el Espíritu? Contristar el Espíritu Santo es enojarlo, como dice Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Oh Señor Jesús, que podamos ser ganados, hermanos, por esta visión de que somos de Dios y que le pertenecemos, y que podamos ganar la necesidad de ejercitar nuestro espíritu para recibir más de la imagen de Dios. Ahora bien, el Espíritu Santo, como el sello de Dios,
no solo indica que le pertenecemos a Dios, ya que un sello tiene la imagen, la estampa o el emblema de su poseedor. El Espíritu Santo, como un sello en nosotros, imprime la imagen de Dios en nuestro ser. Este sellar, hermanos, no ocurre de una vez nada más, sino que debe ocurrir continuamente, como dice el versículo 14 de Efesios 1, hasta la redención de la posesión adquirida. En principio, este sellar ocurrió de una vez por todas en nuestro espíritu cuando creímos. Nuestro espíritu humano fue sellado, fue marcado como propiedad de Dios y recibió la imagen divina. Pero nuestra alma, con sus pensamientos y emociones y voluntades, todavía no pertenecen y nos expresan a nosotros mismos y no a Dios. Es por esto, amados, que cada día en nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo nos selle hasta que nuestra alma refleje totalmente la imagen de Dios y finalmente seamos redimidos por completo, incluso en nuestro cuerpo. Señor Jesús. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que la imagen de Dios se imprima en nuestra alma? Leamos 2 Corintios 3, 17 al 18. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor se hizo el Espíritu que da vida y hoy está en nuestro espíritu y este tiene la imagen de Dios. En esta porción, amados hermanos, nos muestra que siempre que nos volvamos a nuestro espíritu donde el Señor está y nos rendimos y consagramos a Él, el Espíritu sella un poco más nuestro ser hasta formar la imagen de Dios en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestra emoción. En nuestra mente, hermano, porque nuestros pensamientos muchas veces son impuros o propios, no tienen origen en Dios, como dice Colosenses 3, versículo 1 y 2. Si pues fuiste resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, según la versión Restauración. Amados hermanos, cada vez que volvemos nuestra mente al Espíritu, a las cosas de Dios, ella es sellada, ella es renovada, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nuestra mente es sellada, es renovada, santificada, transformada y saturada del elemento divino. Lo mismo ocurre en nuestros sentimientos y deseos. Aún sentimos muchas cosas en nuestras emociones que no pertenecen al Señor y tenemos varios deseos que son nuestros y no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Eso ocurre, hermanos, porque todavía estamos en el proceso de transformación. No se condene. Usted quizás pueda preguntar, ¿qué podemos hacer si nos encontramos en esta condición? Amados hermanos, lo que debemos hacer es perseverar en nuestra vida con Dios, en la iglesia, experimentando siempre el sellar del Espíritu hasta la consumación de este proceso. No se desanime. Cuando esto ocurra, solo seremos de Dios. Aleluya, Señor Jesús. Otro asunto, hermanos, es que el sellar del Espíritu no ocurre solo en nuestra alma, mente, voluntad y emoción, sino que también ocurre en nuestras acciones, actitudes y comportamientos. Muchas veces tenemos la clara sensación de que el Espíritu no aprueba ciertas palabras que decimos, acciones que tomamos o actitudes que tenemos. Cuando eso ocurre, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Al hacerlo, experimentaremos el sellar del Espíritu. En nuestra relación familiar o con los hermanos de la iglesia, muchas veces hablamos cosas o actuamos de cierta manera que no tienen el sello del Espíritu. Es decir, que Él no aprueba ni tiene la imagen de Dios. Este comportamiento no siempre es pecaminoso, hermano, sino simplemente natural, pues proviene de nosotros mismos, de nuestro viejo hombre, de nuestro ego caído. Sin embargo,
En él no hay ningún rasgo de la imagen de Dios. Señor Jesús, esto se debe muchas veces, amados hermanos, por la fuerte presencia del mundo en el creyente. Porque muchas veces el creyente ha sido influenciado por los pensamientos, tendencias, ideología y comportamiento de la sociedad actual. Esas cosas en nuestra vida deben tener el sellar del Espíritu si queremos ser la imagen y la expresión de Dios. Sin el sellar del Espíritu seguiremos expresándonos a nosotros mismos o a la sociedad en la que vivimos. Mire, hermano, la manera como hablamos, la ropa que vestimos, el modo como nos peinamos, muchas veces son la expresión de nosotros mismos o de las tendencias del mundo y no tienen el sellar del Espíritu. Por tanto, no podemos decir que son de propiedad de Dios o tienen la imagen de Dios. Necesitamos buscar, hermanos, que en estas pequeñas cosas nosotros podamos también expresar a Dios, la imagen de Dios en nuestra vida. Necesitamos que el Espíritu nos selle en cada palabra, acción, actitud, pensamiento y decisión. Este es un proceso continuo, por eso no se desanime. Debemos buscar y experimentar día a día durante toda la vida, hasta la redención de nuestro cuerpo. Señor Jesús. Veamos ahora el segundo aspecto de la bendición de Dios Espíritu en el versículo 14 de Efesios 1, que dice: el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia. Amados hermanos, además de sellarnos el Espíritu, Él es la arra de nuestra herencia. En Efesios capítulo 1 nos muestra dos conceptos muy significativos. El versículo 11 dice que fuimos hechos herencia y el versículo 14 dice que nosotros tenemos una herencia. Por un lado somos herencia de Dios y por otro Dios es nuestra herencia. Puesto que fuimos redimidos por la preciosa sangre de Cristo, pertenecemos a Dios. Por ese motivo, el Espíritu Santo nos sella para firmar la propiedad divina sobre nosotros hasta que Dios nos redima en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando nuestro cuerpo sea transfigurado y Dios tome posesión plena de nosotros como su herencia. Además, Dios es nuestra herencia, amados hermanos. Él quiere que tomemos posesión de todo lo que Él es, tiene y realizó. Fuimos creados para tener a Dios como nuestro todo. Eso ocurrirá en plenitud cuando seamos redimidos. Hasta ese día, Dios nos dio el Espíritu como la arra de lo que vamos a tener. La palabra arra en el original se refiere al valor que al comprar se daba como arra o pago inicial, como garantía de la suma total que sería pagada más tarde. En tiempos antiguos, un vendedor daba al comprador una muestra del suelo de la tierra que sería comprada. Por tanto, las arras da también una muestra. El Espíritu, como las arras en nosotros, es una muestra, un antegozo, un gozo anticipado del Dios que heredaremos en la plenitud por toda la eternidad. Aleluya. Por eso, amados hermanos, muchas veces en el día a día nos desanimamos y desalentamos con nuestra propia situación, con la situación de los hermanos, de la iglesia. Sin embargo, cuando nos volvemos a nuestro Espíritu, oh Señor Jesús, donde mora el Espíritu de Dios, que es la arra de Dios para nosotros, somos alentados, pues pasamos a disfrutar el gozo anticipado, la muestra de lo que será la plenitud del disfrute de Dios en la eternidad futura. A veces nos sentimos sin esperanza cuando nos miramos a nosotros mismos o a la situación que está a nuestro alrededor. Pero eso ocurre porque nos olvidamos, hermanos, que ya tenemos en nuestro interior las arras, la muestra, el gozo anticipado de la plenitud en nuestro espíritu. Por eso, amados hermanos, quiero dejarle estas palabras. No debemos enfocarnos en los problemas o dificultades, sino en el Espíritu que está en nuestro espíritu. Dígale esto a su hermano. No debemos enfocarnos en los problemas o dificultades, sino en el Espíritu que está en nuestro espíritu. Aleluya. Lo que disfrutamos hoy en nuestro espíritu es exactamente lo que disfrutaremos en el futuro. La única diferencia es la intensidad.
si queremos disfrutar con mayor intensidad de estas arras, de este anticipo, necesitamos de la iglesia. En el futuro el gozo será pleno, pero hoy tenemos una intensidad mayor que la de nuestro espíritu. Esta la tenemos en las reuniones de la iglesia, cuando ejercitamos el espíritu y le damos la libertad al espíritu para hablar y llenar el ambiente con su presencia. Tenemos un gozo anticipado colectivo del disfrute que tenemos de Dios como nuestro todo en el futuro. En ese sentido, las reuniones son una miniatura de la Nueva Jerusalén. Por medio de las oraciones, de los himnos, del ministerio de la palabra y de los testimonios, experimentamos una muestra del gozo y del disfrute espiritual que tendremos en plenitud cuando Cristo vuelva. Por eso, amados hermanos, cuando te sientas triste, abatido, no dejes de participar de las comuniones, de las reuniones de la iglesia, porque ese aspecto del espíritu como nuestra arra en la iglesia nos levanta de cualquier situación negativa que nos encontremos. Señor Jesús, las arras del espíritu nos conceden más de Dios cada vez que nos volvemos a Él y lo disfrutamos. Eso aumenta nuestro apetito espiritual por Dios y por las cosas divinas, celestiales y espirituales. De esa manera, cuanto más nos alimentamos de Él, más apetitos tenemos y más deseo de disfrutarlo tenemos también. Eso es el crecimiento de vida. Finalmente, al alimentarnos de Dios de esa manera, creceremos en la vida divina y maduraremos. Eso es lo que Dios anhela tener en la tierra, un pueblo que lo busque, de tal manera que Él pueda crecer en nosotros y expresarle. Igualmente, eso es lo que hará que la iglesia como novia se prepare para encontrar con el novio y se case con él. Hoy en día, hermanos, necesitamos buscar tener más de las arras del Espíritu en nuestro interior, más de su disfrute anticipado para apresurar la venida del Señor cuando tendremos su disfrute pleno. Aleluya. Ahora bien, el sellar y las arras del Espíritu son aspectos de nuestra experiencia diaria de salvación. Ambos ocurren simultáneamente. Al mismo tiempo que Él nos sella, afirma que somos propiedad o posesión exclusiva de Dios y su herencia, e imprime en nosotros la imagen divina. Él se da a nosotros como arras, es decir, nos concede más del disfrute anticipado del Dios triuno como nuestro gozo y realidad. Así obtendremos más de lo que Dios es, tiene y realizó y alcanzó. Ese es el gozo anticipado de Dios como nuestra herencia. Esa es la obra del Espíritu en nuestro interior, una obra constante que durará toda nuestra vida hasta que nuestro cuerpo sea redimido y obtengamos el fin de nuestra fe. Alabado sea el Señor. Además, hermanos, el disfrute del Espíritu en cada creyente de la manera que la hemos presentado hoy produce la expresión en plenitud del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, como lo dice el versículo 22 y 23 del capítulo de Efesios 1, ya que este capítulo termina con esta porción. Leamos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Dios es expresada, hermanos, cuando disfrutamos del Espíritu, que nos trae todo el contenido de las bendiciones espirituales. Busquemos, amados hermanos, ganar estas experiencias. Aleluya. Ahora bien, quisiera dejarle algunos versículos bíblicos para ahondar en el tema de esta lección. Anoten allí Romanos 8:23, 1 Corintios 15, 51 y 52, 2 Corintios 3:18 y Filipenses 3, 20 y 21. Y algunas preguntas también quiero dejarles para rumiar esta lección. ¿Qué es un sello? ¿Qué es el sellar del Espíritu y cuándo ocurre eso? ¿Cuál es la relación del sello del Espíritu con la imagen de Dios? ¿En qué área de nuestro ser y de nuestra vida podemos ser sellados por el Espíritu? ¿Qué son las arras? ¿Qué son las arras del Espíritu? Aleluya, hermano. Dios le bendiga y buen disfrute.